Dentro de mi obra, uno de los elementos fundamentales importantes es el mundo del juguete. El juguete para mí, aparte de ser una evocación de la infancia, de ese mundo nostálgico, perdido de otras épocas, tiene unas connotaciones simbólicas, unas connotaciones hasta políticas, económicas. El juguete es un objeto que conlleva ideologías. El juguete es un objeto que transporta cultura, que lleva pensamientos, que comunica ideas. El juguete conlleva en su conformación física y en su relato eh, una idea, ya sea sociológica, política, etnográfica, y en ese sentido el juguete no es un objeto ingenuo. El juguete es un objeto que tiene un poder de comunicación, de convocatoria, de propaganda en muchos sentidos, y es fascinante pues descubrir cómo cosas que los niños cotidianamente usan en su experiencia lúdica, como por ejemplo los juguetes de guerra, los soldaditos de plomo, los indígenas norteamericanos, conllevan una carga política que es muy interesante como dilucidar, analizar y repensar para comprender un poco cómo ese universo aparentemente inocente tiene una carga muy poderosa. La pieza que se encuentra detrás mío, que se llama La Toma, es una pieza de la serie Colombia Land. Esta es una serie en la que hago una referencia a cómo los medios de comunicación, los periódicos, los noticieros, en el mundo entero, incluso en Colombia misma, se han empeñado y se han enfocado en mostrar una faceta muy excluyente de la realidad colombiana, que se centra específicamente en el tema de la violencia, en el tema de la guerra, en el tema del narcotráfico y de todo el sufrimiento que conlleva esta circunstancia muy compleja. Un proyecto interesante que acabo de realizar es el mural Otros Mundos en la culata de un edificio en el centro de Bogotá, el edificio Cristóbal Colón en la Jiménez con carrera 13. Eh, un proyecto de Lidartes que propuso a varios artistas para hacer una intervención con el propósito de procurar una renovación urbana en un sector muy deprimido, sobre todo en términos estéticos, de la ciudad de Bogotá. Esta es una pieza de una dimensión importante, 20 metros de altura por 12 de ancho, realizada con unas técnicas contemporáneas, es decir, hay como una variante dentro del tema del mural, aproximándolo más a la técnica del graffiti, como se ejecutó, pues estamos utilizando lacas en aerosol como utilizan los pintores callejeros en el mundo entero. Eso le da como una connotación nueva que la saca del entorno del mural tradicional, del muralismo mexicano y del muralismo como internacional. El tema de la pieza es como el encuentro entre culturas, tiempos, íconos. Hay una pieza central que es un retablo de la cultura quimbaya, precolombina, que está rodeado como de las figuras de los marcianitos de la saga de Toy Story de Walt Disney. Y la idea es como retomar una idea kitsch que se ha ambientado en la cultura popular contemporánea, y es la de que los extraterrestres, los alienígenas, han formado parte como de la cultura precolombina, de las culturas prehistóricas en el mundo entero. Entonces esto es de alguna manera como una corroboración irónica alrededor de eso, ya que también se ha hablado muy seriamente de que las culturas precolombinas colombianas en su conformación, como este retablo quimbaya, este personaje con esa cabeza cuadrada y su cuerpo, podrían ser, entre comillas, de alguna manera las representaciones de seres de otros universos, porque es una de las cosas que más necesitamos en esta ciudad tan árida de visualidad, tan gris, tan triste en muchos sentidos, sobre todo nuestro centro
de las ciudades que está en un franco deterioro. Entonces se necesita no solo la producción de objetos visuales, sonoros, porque el ámbito hoy de las producciones nos lleva a muy diversas formas de producción que no son simplemente las esculturas de bulto o monumentos o los murales mismos, sino muchas intervenciones urbanas que tendrían connotaciones tecnológicas, lumínicas, sonoras, performáticas. En fin, hay una cantidad de cosas que la ciudad merece y que los ciudadanos podrían tener acceso a ellas con gran beneficio. En relación al tema de que mi obra tenga como una connotación local y universal y cómo la obra es vista dentro de un entorno nacional y luego como dentro de un ámbito internacional, resulta muy paradójico y muy interesante que muchas veces es más comprendida una obra que tiene como tanta especificidad alrededor de un tema cultural como por ejemplo el tema del arte precolombino en otros ámbitos donde quizás es vista de una manera en que resalta ese aspecto como de citación al tema histórico local. Quizás me explico yo que la cercanía, la proximidad en un entorno donde el arte precolombino o este tipo de elementos culturales populares son tan presentes, están en nuestra cotidianidad, son profusamente representados, están con tanta inmediatez, nos impide o le impide al público de alguna manera acercarse de una manera más desprevenida y sorprenderse con la obra misma. Quizás en otros entornos de pronto hay un sesgo exótico o un sesgo de interés cultural hacia el otro, hacia esas culturas foráneas que lo hace más visible. Luego que hay una cosa muy, muy poderosa en todo esto, como por ejemplo, la representación de los superhéroes tiene todo un sentido como cultural, con relación como a una hegemonía política, económica, muy, muy seriamente seguimos produciendo los indígenas. Eh, Hay unas connotaciones con el tema femenino, masculino, muy seriamente juguetes para niña, que siguen como insistiendo en el tema de que las cosas de las niñas son las cosas de las niñas y las de los niños al contrario. El juguete ha tenido que como rehacerse muy seriamente porque la competencia de lo virtual y del computador y de los videojuegos es muy poderosa. Entonces los juguetes han entrado en un ámbito de producción de una serie de objetos muy atractivos, muy poderosos visualmente. Resulta de todas maneras el universo del juguete contemporáneo fascinante también. Eh, Muy interesante, hay retornos como a sagas clásicas, Lego está retomando Star Trek, está retomando cosas para darle como más interés. Es una guerra de la captación del interés y de la imagen. Bueno, sí, no, yo soy alguien como muy inquieto por el tema de la información, yo estoy por, no sé, un interés personal de hace mucho tiempo como siempre un poco al tanto de las noticias y tratando de informarse uno desde un punto en que el análisis de lo que está ocurriendo en la noticia no sea simplemente pues el tema noticioso instantáneo, sino ver por dónde van las cosas como en este momento histórico que resulta muchas veces doloroso, terrible, con circunstancias muy conflictivas, pero también fascinante en ese sentido como de un devenir del desarrollo de la humanidad. Y simultáneamente a eso también pues todo el tema como de la cultura popular que siempre ha sido como el motivo de mi observación, de mi análisis, un poco en el sentido funcionando como un arqueólogo de la realidad, como un etnógrafo, y dentro de ese ámbito pues cosas que son fascinantes para mí como el mundo del juguete, como el mundo de la producción artesanal, el mundo de la producción de visualidad a nivel popular en las calles, en la ropa, en la forma en cómo la gente interpreta de distintas maneras
realidad cultural, racial, que resulta todo el tiempo sorprendente. Dentro de mi obra, la figura del Uroboros de la serie Resplandor tiene como una significación muy especial. El Uroboros es la imagen de la serpiente o el dragón que muerde su propia cola en una representación de circularidad que tiene unas connotaciones simbólicas muy particulares. Es como la representación del destino, del eterno retorno. Para mí como artista tiene mucho que ver con la manera como funciona mi pensamiento creativo, y es que hay como una circularidad, un retorno permanente a ideas persistentes, pertinaces, que están como en mi memoria, en mis recuerdos, en mis intereses particulares, y que una y otra vez reaparecen y son como recontextualizadas, puestas de otra manera ya técnicamente o conceptualmente, pero que siempre aparecen y reaparecen de una manera insidiosa.